Bueno, ahí vamos. Mm. Entonces te pido si querés presentarte, decir cómo te llamás, estudiaste en UNSAM. Soy Eugenio Fernández Alanís, soy egresado de la UNSAM, egresé en el 2007. Actualmente vivo en el extranjero, desde que egresé me fui a hacer mi doctorado y desde ese momento estoy trabajando afuera y viviendo afuera. Genial. ¿Querés contar que sos uno de los primeros egresados de la carrera y que estás viviendo en Francia, en París? Sí, bueno, no sabía que era uno de los primeros egresados de la carrera, pero sí, es verdad que es una camada anterior. De hecho, el campus donde estamos no existía en la época en la que yo estudiaba. Yo me fui, cuando yo presenté la tesis en septiembre del 2007, y ya tenía interés de tener una experiencia afuera, y con esta carrera científica que es maravillosa. Es muy fácil, digamos, ¿no?, contactar y trabajar en otro lugar. Entonces pensé sería una buena idea hacer un doctorado en el extranjero y tener experiencia. Entonces había empezado a buscar posibilidades, contacté laboratorios en temáticas que me gustaban y conseguí una beca. Y entonces cuando terminé hice el presenté la tesina, al cabo de unos días me fui a Italia, donde había conseguido una tesis. Hice mi tesis de doctorado, una beca para hacer la tesis de doctorado. Hice el doctorado en Trieste, en el Centro Internacional de Biotecnología de Trieste. Estuve ahí 4 años, entre el 2007 y 2011. Trabajé en una temática que, bueno, a mí me encantaba y en ese momento no era tan popular porque es el ARN mensajero. Ahora prácticamente todo el mundo sabe que es el ARN mensajero gracias a lo que pasó en la pandemia, las vacunas de la pandemia, pero en ese momento era menos popular. Y bueno, trabajé en un laboratorio que estaba dedicado a estudiar los efectos genéticos ligados a la formación de los ARN mensajeros, el splicing, un proceso llamado splicing alternativo. Y pasé 4 años ahí, tuve mi doctorado, muy formador, como experiencia personal y profesional. Y al cabo de esos 4 años también volví a reevaluar qué iba a hacer, si seguía en la ciencia o no, y si seguía en Italia o no, si volvía a la Argentina, etc. Evalué varias posibilidades y tuve una posibilidad de irme a París, a hacer un trabajo postdoctoral en un proyecto. Era un proyecto europeo cofinanciado por la Comisión Europea y la Asociación de Industria Farmacéutica Europea, bajo una entidad llamada IMIDIA, y era para trabajar sobre el diabetes en un instituto que está ubicado en un hospital en París. Y era un financiamiento por 3 años, lo cual estaba bueno porque me daba un poco de perspectiva. Estuve 3 años ahí, era terapia génica básicamente, trabajar con animales transgénicos, y yo producía lentivirus transgénicos, modificados. Fue también muy formador a nivel personal y profesional, pero durante ese periodo, bueno, evidentemente hay un momento en que evaluar qué voy a hacer después, y ahí empecé a considerar la posibilidad de pasar al sector privado, o más bien de explotar. Digamos, yo quería explotar ciertas competencias que me tenía curiosidad por hacer otra cosa también, en otros ámbitos, y utilizar mucho del trabajo y de la experiencia que tenía como científico en otros ámbitos. Y empecé a evaluar posibilidades. Tuve la posibilidad de hacer una formación, un curso muy interesante organizado por el Instituto Nacional de Salud en Francia, l'ANSERM, que daba una formación para científicos, doctorados y postdoctorados, para ayudarlos a evaluar y entender qué se puede hacer fuera de la academia, porque es una temática que hoy en día ha cambiado un poco la situación, pero incluso en Francia también la gente estaba formada como para, ¿no?, uno hacía una carrera científica y tenía que terminar trabajando en los institutos de investigación. Y esta formación nos ayudaba un poco a valorar o valorizar el trabajo hecho y las competencias desarrolladas en la carrera científica, y entender qué se puede hacer en otro ámbito. Y a partir de eso, bueno,
me motivó mucho. Preparé mi currículum y me empecé a buscar posibilidades en el sector privado, y es ahí donde conseguí una primera oportunidad y hice, digamos, cómo hacer la transición hacia el sector privado. Bien. Sí. Bueno, volviendo un poquito para atrás, para la parte de que estabas terminando la carrera de grado acá en UNSAM, cuando todavía no existía el campus, y enseguida defendiste la tesis y te fuiste. Sí, ¿no? fue una semana. Entonces, recapitulando un poco sobre eso, contaste que tenías ganas de hacer una formación de doctorado en el exterior, pero como para que se puedan ubicar los estudiantes, ¿no? En qué se pueden identificar con vos y en qué no. Por ejemplo, vos te fuiste a Italia. Sí. ¿Y el doctorado lo hiciste en inglés o en italiano? En inglés. Bien, vos ya hablabas en inglés. Yo hablaba inglés. Bien, perfecto. Yo el inglés no tenía, de hecho pregunté cuando fue lo de la beca si tenía que estudiar italiano o no. Me parecía que Sí. el instituto, en particular el Centro Internacional de Biotecnología, o ICGB, como lo conoces generalmente, es un instituto que nace bajo la órbita de Naciones Unidas, tiene un espíritu internacional de por sí. Por lo cual el idioma de trabajo es el inglés, lo cual, bueno, es el idioma de trabajo en ciencia. Así que no había requerimiento de hablar italiano. Pero obviamente que, al menos yo, hay gente que quizás toma las cosas diferentemente. Yo no fui a Italia solo para hacer ciencia, fui también para una experiencia personal. Por lo cual uno pone un pie fuera del instituto y tiene que hablar el idioma. Claro. Porque si no, sí, se complica. Sí. No creas solo en Italia, pero digamos, en cualquier lugar, sí. Uno tiene, cuando vas al exterior, tenés que hablar el idioma. Bien. Tenés que hablar el idioma. Entonces, me vi obligado de alguna manera, Sí. también estaba interesado en hacerlo, en aprender el idioma, pero lo aprendí allá, viviendo allá. No lo aprendí por una cuestión profesional. Bien, ya sos políglota porque hablas inglés. Hablo 4 idiomas. Claro. Inglés, francés, español y italiano. ¿Y el italiano y el francés? Los 3 latinos todos mezclados, pero, Sí. pero bueno. Pero el francés y el italiano, entonces lo aprendiste... No, el francés yo lo había estudiado cuando era más joven. Yo soy de Chubut, de Comodoro Rivadavia, y había estudiado, cuando estaba en la secundaria, tenía ganas de estudiar francés. Y estudié francés en la Alliance Française en Comodoro, y ahí hice varios años. Pues cuando vine a Buenos Aires hice un año más y llegué a Francia y bueno, me sirvió. La verdad es que también llegué, no entendía nada, porque uno aprende el lenguaje formal y después uno aprende el lenguaje coloquial, así que también hubo una fase de aprendizaje en la que llegué. Claro. ¿Y inglés habías estudiado? Inglés había estudiado antes, sí. En Chubut. Sí. Bien. Sí, cuando era adolescente, o más joven. Bien. No, los idiomas son fundamentales. Uno no puede andar por el mundo, sobre todo haciendo ciencia, si no hablas inglés. Y después, bueno, hay una cuestión personal. Creo que la experiencia... Lo genial de hacer ciencia es que nosotros, si puedo hablar así como en el nombre del colectivo científico, podemos trabajar acá, en Shanghai o en Canadá, en África, hablamos el mismo idioma. O sea, el trabajo de científicos, el método científico es exactamente el mismo en todos lados. Entonces da una libertad y un abanico de posibilidades gigantesco que no lo tienen muchas carreras. Y eso es lo que a mí siempre me fascinó, es una de las razones por las cuales elegí esa carrera, biotecnología, porque da una perspectiva global, realmente global. No es como otras carreras donde uno está restringido, ¿no?, a algo, o sea, a un país, a una región, etcétera. Sí. Nosotros podemos ir a cualquier lado. Para eso hay que manejar idioma. El inglés, hoy en día es el inglés, en otra época fue otros idiomas, hoy es el inglés, pero después no todo es ciencia, como decir, me parece que ya eso es un consejo personal. Me parece que si uno va y se instala en otro lugar, fundamental es hablar, después tratar de hablar el idioma del lugar, porque es donde se enriquece la experiencia. Pero la ciencia tiene eso de genial. Uno puede realmente, yo mañana me voy a trabajar a donde quiera. Bien, perfecto. Y entonces, pensando un poco sobre tu experiencia de formación con el UNSAM, ¿cómo te resultó la carrera? ¿Fácil, difícil? Digo, ¿la hiciste en el tiempo del...? Sí, lo hice en el tiempo. Yo empecé en el 2001. Fue una época complicada porque, bueno, yo había hecho 2 materias libres del ingreso. Después, bueno, vine y hice las otras 3 materias que quedaban y empecé la carrera.
El 2001, como todos saben, fue un año muy complicado. De hecho, en esa época la UNSAM, como era, no creo que no tenía ni 10 años la UNSAM. Nosotros yo empecé a cursar en el Liceo Militar General de Villa Ballester. Y en esa época, como el país estaba convulsionado, incluso se hablaba de que la universidad se iba a cerrar. O sea, era la época antes del Corralito, estoy hablando, ¿eh? Entonces llegué a la universidad y fue toda una experiencia de vida importante. A mí no me pareció tan complicado la parte de los estudios en sí, pero todo el contexto fue sumamente tenso en un momento, porque se hablaba que la universidad podía cerrar, digamos. No teníamos mucha visibilidad. Después, bueno, pasó la crisis, pasó lo que pasó y no, los estudios no se me pareció complicado. Siempre yo elegí la UNSAM. Como dije, yo soy de Comodoro. En un momento evalué a dónde iba. No había en Comodoro biotecnología o genética, entonces me iba a otro lado. Y viniendo a Buenos Aires, yo tenía la posibilidad de venir a Buenos Aires, entonces era o la UNSAM o Quilmes en esa época para mí. Y yo elegí la UNSAM porque lo que me gustaba de la UNSAM, más allá del edificio, digamos, no había este campus maravilloso que tienen hoy. En esa época estábamos en el liceo, que era muy, muy artesanal todo, pero la idea de estar estudiando y trabajando, y de hecho no sé ahora cómo se hace, pero en la época nosotros teníamos clases en los laboratorios, trabajábamos con los científicos, que estaba la gente de la CONEA, que estaba la gente que venía del ELUAR, que venía de la UBA, que habían creado esta universidad en el conurbano, y que una cuestión de tamaño, una cuestión de disponibilidad, y como que había un aspecto muy práctico de la ciencia, del aprendizaje, de estar ahí metido en el laboratorio. Nosotros estudiábamos en los laboratorios del IBE cuando el IBE estaba en el INTI, estábamos adentro del laboratorio tomando clase. O sea, eso no lo haces en otra universidad. No sé hoy, pero en esa época en la UBA no era así, no iba a ser así en otro lugar, y a mí eso es lo que me gustó de la UNSAM, y eso creo que es fundamental, porque yo de la gente que he conocido desde que estoy afuera, nadie tenía una experiencia así. Realmente éramos 10 alumnos, estábamos en el laboratorio del doctor Casulo, en el laboratorio del doctor Campetela. Eso es genial. Es como experiencia de vida, como experiencia profesional, es genial. ¿Lo conociste, Rodolfo? Sí, lo conocí a Rodolfo. ¿Qué puedes contarnos de Rodolfo? Un señor, Rodolfo, un señor. Yo no me acuerdo, no creo que no lo tuve como profesor, pero sí, era como uno de los pilares de la universidad, y estaba en el IBE todo el tiempo y lo usábamos todo el tiempo, y súper amable. Yo no tuve la ocasión de trabajar con él, pero había gente que trabajaba con él y fue maravilloso porque es él, como otra gente, tiene estas ganas de transmisión, ¿no? Pues es gente que ha llegado a tiene un cierto nivel, tiene una experiencia de vida, tranquilamente podría quedarse, ¿no?, en el Olimpo y sin embargo tienen esta generosidad de compartir el espacio, de compartir la experiencia, de compartir valores, y Rodolfo es uno de esos, y es así como se construyen, ¿no?, institutos como el IBE. Y es así como, bueno, uno después tiene modelos a los que referirse. Es una gran escuela, y creo que Rodolfo ha continuado una escuela, perpetuado una escuela que existe hoy, y para nosotros fue muy formador. Nosotros lo veíamos para mí era normal, ¿no? Sí. Lo veíamos en el pasillo, ¿no? Sí. Y bueno, ya digamos avanzando en la carrera, elegiste hacer la tesis, la hiciste con Edgardo Alberto y con Tassat. Sí. Con Débora Tassat y con Edgardo Alberto, sí, era una colaboración entre las ESIT, la Escuela de Ciencia y Tecnología, y el INTECH. Bien, ¿y cómo fue que elegiste ese tema? Mira, yo creo que fue el 2003 que tuve el primer curso de biología, me había gustado mucho, me había quedado muy bien Débora, me gustaba su pedagogía, y entonces dije, yo quería hacer algo práctico. Soy un poco inquieto. Quería hacer algo práctico, además del curso, de la universidad en sí. Entonces le pregunté si tenía lugar en el laboratorio. A mí en ese momento me daba lo mismo, le podía pipetear agua todo el día. Lo único que interesaba es estar ahí adentro y empezar a tener una experiencia práctica.
Entonces hablamos, que me interesaba, ella me explicó un poco qué hacían, etcétera, etcétera. Y bueno, y quedamos que iba a probar, que iba a empezar como una especie de pasantía. Y eso fue creo que a fines de año, el año siguiente, empecé a trabajar en los distintos proyectos del laboratorio. Entonces cuando al momento de la tesis, la tesina, yo ya estaba dentro del laboratorio y trabajaba, bueno, en el laboratorio de Débora trabajaba en biología de pulmón y sobre todo para estudiar el impacto de los... también un tema que en esa época era como que no era muy popular. Hoy en día todo el mundo habla del material particulado, de la polución aérea, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacíamos en el laboratorio. Teníamos modelos animales para hacer exposición de particulado de partículas del aire de Buenos Aires. Y surgió una colaboración con Edgardo Alberto, porque Edgardo tiene una tremenda experiencia en micología y en el estudio de los hongos nativos en la Argentina. Y podíamos trabajar con extractos de algunas especies nuevas que podrían tener un potencial farmacológico. Entonces hicimos una prueba, mi tesina es eso, es una prueba de cómo podríamos usar los extractos de hongos, ha sido mi tesis si no me equivoco, nativos para tratar, para prevenir o reparar de alguna manera el impacto de la polución aérea en los pulmones. Perfecto. Entonces, eras un buen estudiante, defendiste tu tesis, hablabas inglés, querías estudiar afuera y cuando terminaste la tesis te salió la beca y te fuiste. No, yo ya tenía la tesis antes, la beca antes. Bien, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo te llevó a empezar a postularte? ¿A cuántos lugares te postulaste? Y lleva tiempo, y eso lleva tiempo siempre, porque sobre todo cuando no tenés contactos, o sea, eso es una cosa fundamental y también en Francia donde vivo es crucial el tema de la red. Cuando uno no tiene una red y hay que trabajar más, porque sobre todo si sos extranjero, no naciste ahí, no estudiaste ahí, no hiciste universidad con gente de ahí, es un tema, hay que buscar. Yo cuando empecé, bueno, yo creo que en el 2006 empecé, ya se veía venir el fin de la carrera, entonces digo, bueno, ¿qué hago? Y empecé a evaluar la posibilidad. Tenían también posibilidad de hacerla acá, evalué algunos casos, tuve entrevistas acá en el IB, en Leluar, escribí a algunos laboratorios, porque había temáticas que me interesaban. No sé, trabajar con Drosophila melanogaster, que es un modelo animal, y había un grupo en Barcelona que me gustaba. Después encontré en internet, encontré becas de doctorado en Inglaterra, postulé, no funcionó. Y así empecé a buscar, porque en realidad no es más bien, yo creo que a mí al menos, en mi experiencia, a mí lo que me ayuda a definir lo que quiero en realidad, uno tiene la intuición, yo tengo la intuición, yo digo, quiero hacer esto, pero no tengo un tema específico, no tengo el camino trazado, es en la búsqueda que voy definiendo, digo, esto sí, esto no. En esas cosas, una ex compañera justamente de la UNSAN, que estaba en UBA, creo, haciendo su tesina, mandó un mail a todos los compañeros de la facultad diciendo, hay un investigador argentino que vive en Italia, Andrés Muro, que estaba en Buenos Aires y estaba reclutando gente para su laboratorio. Entonces, el que quiera, bueno, la temática, él trabaja también en la red mensajero y la temática era esa, si uno está interesado le hace una entrevista. Yo dije, pues yo postulo, vamos a ver qué pasa. Entonces, y le escribí, le mandé mi currículum, me convocó para una reunión, tuvimos una reunión, hablamos, me explicó más o menos lo que él hace, le expliqué lo que yo había hecho, y así quedó. Eso fue diciembre, habrá venido para las fiestas, entonces era fin de año. Pasaron la fiesta, pasó todo, no tuve noticias y dije, bueno, no pasó nada, ya está. Pero yo seguía buscando. Y en enero me contacta y me dice, mira, ya volví a Italia, gracias por tu tiempo, etcétera, etcétera. Seleccioné 2 estudiantes. Hay uno que va a venir para mi laboratorio y a vos te recomendé con un colega. Entonces me recomendó con su colega Franco Pagani, que te va a contactar si estás interesado, porque Franco no trabaja en el mismo tema, o sea, arregla el mensajero, pero en otra temática. Y bueno, me contactó. Hablamos, me pidió que haga
una evaluación de algunas publicaciones para ver un poco si yo más o menos entendía de lo que estaba hablando. Le pareció ok, siguió la recomendación de Andrés y bueno, postulé, porque el ICGB es particular, el ICGB, cada país miembro, es como una especie de consorcio de países, tiene que postular candidatos para el programa de doctorado o de postdoc. Entonces yo tenía que pasar por una evaluación interna en esa época no había Ministerio de Ciencia, había Secretaría de Ciencia, tenía que pasar por la CECIT, hice el trámite, me aceptaron y ahí fui candidato oficial. Entonces todo ese proceso fueron un par de meses, entre enero y mayo, hasta que confirmaron que iba. Eso quería decir que tenía el pasaje, que me daban la beca por 3 años, etcétera, etcétera. Entonces yo cuando ya tuve la confirmación tenía una fecha de inicio tentativa y es ahí donde aceleramos con la tesina porque yo me tenía que ir antes de tal fecha, ¿no? Claro. Así que sí, Susana ya en veces se puede acordar, era correr para un lado para el otro, que necesito el papel, que necesito la traducción, para tener los papeles. Yo presenté la tesis la tesina el 24 de septiembre del 2007. El 1 de octubre estaba volando a Italia. Fue un poco... No, eso no lo recomiendo. Yo creo que tomarse un poco de tiempo. Pero fue así y salió bien. Bien, perfecto. Nos quedan 10 minutitos de entrevista como para ir directamente a tu especialidad, que son los asuntos regulatorios. Sí, sí, no sé si es especialidad, pero es lo que hago hoy, por lo menos. Mañana vas a saber uno. Hoy trabajo en estrategia reglamentaria. Esto es el resultado de varios cambios. O sea, yo no empecé haciendo esto, ni tampoco me formé para esto. Es una cosa importante. Yo nunca hice un curso de asunto regulatorio. Lo fui aprendiendo a medida que pasé y tuve experiencias en distintas empresas, básicamente. Lo que hago como estrategia reglamentaria, yo trabajo en desarrollo farmacéutico para medicinas uso humano, no trabajo para el veterinario, que es otra posibilidad. Y sobre todo me he especializado, digamos, o la experiencia que he tenido es en enfermedades raras y terapias innovantes o innovadoras. Ahí ya estoy mezclando los idiomas. Entonces he trabajado, tuve varias experiencias, he trabajado con productos que son pequeñas moléculas clásicas, farmacología clásica, hasta terapia génica o terapia celular, y mi última experiencia es con microbiota fecal. O sea, en general siempre he tenido estas experiencias de tecnologías nuevas. Y ¿qué es lo más divertido? A mí es lo que me parece más divertido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando es una enfermedad rara o cuando es una tecnología nueva, o las dos, estamos hablando de innovación en general. Y eso quiere decir que uno no puede seguir o está imposibilitado de alguna manera de seguir el camino clásico para hacer aprobar o autorizar un producto. Fase 1, fase 2, fase 3, que hoy en día, después de la pandemia de COVID, más o menos todo el mundo entiende. No siempre es fácil porque porque no tenés suficientes pacientes, porque la enfermedad es en parte desconocida, entonces hay parámetros de evaluación que no son los clásicos, hay muchísimas cosas que evaluar. Y es ahí donde la estrategia reglamentaria se vuelve divertida, para mi gusto, porque hay que ser creativo, hay que tener una parte de creatividad importante. Mi trabajo es ir a hablar con los equipos de desarrollo farmacéutico, los equipos de preclínica, los equipos de clínica, evaluar qué datos tenemos, qué es lo que quisiéramos hacer, evaluar qué es lo que una agencia del fármaco, del medicamento, como la FDA en Estados Unidos, el EMA en Europa, Landmat en la Argentina, quisieran ver, quieren evaluar, porque con la experiencia uno aprende a entender qué es lo que la agencia quiere controlar, cuál es el objetivo de la agencia, y preparar internamente la estrategia. Es decir, vamos a encontrar a la agencia dentro del marco de reuniones que ya están previstas, decir, bueno, nosotros queremos hacer este ensayo de fase 2 en esta población de pacientes que vamos a elegir de tal y tal manera, evaluando tal y tal parámetro clínico, porque creemos que esto es clínicamente pertinente, etcétera, etcétera. O sea, esa es la estrategia reglamentaria. Pero hacer eso implica hablar con todos los equipos internamente, entender cuál es el objetivo de cada uno,
que se pongan de acuerdo, que no es evidente, porque a veces uno, sobre todo en las pequeñas estructuras, cada uno hace, digamos, somos, mi última empresa, por ejemplo, yo era el jefe de asuntos regulatorios, pero yo era el jefe de mí mismo porque no había otra persona. Es pequeño, no tenemos recursos como una gran compañía farmacéutica, entonces somos siempre las 4 o 5 personas alrededor de la mesa. En una empresa quizás mucho más grande, el trabajo es un poco, está más organizado, pero también da menos flexibilidad, ¿no? Uno es menos multirol que en una empresa pequeña. Y lo divertido es eso. A mí lo que me parece divertido es eso, porque necesitas conocimiento científico. Yo tengo que entender de qué me estaban hablando. De hecho, una de las razones por las cuales me contrataron en uno de los consultores en BCLS, que es una consultora en la que trabajé, que a ellos les gustaba, que yo ya había tenido una pequeña experiencia reglamentaria, pero era científico, de formación. Y si llega un cliente mañana, una empresa que desarrolla, era una consultora, entonces hablábamos en términos de cliente, si llega un cliente con un producto de terapia génica, o sea, yo he trabajado con empresas que, para productos que eran, por ejemplo, tecnología de CRISPR-Cas9, de edición del genoma. Es complejo, o sea, necesitas una formación científica, porque hay que discutir con el cliente, decir, entender detalles, y eso fue fundamental. La formación que he tenido acá era fundamental, si no yo no hubiese podido hacer este trabajo. Entonces, eso sumado a un poco de experiencia reglamentaria me ayuda a poder trabajar hoy en estrategia reglamentaria. Es como un rol de next, es un rol de conexión entre distintos equipos y de diálogo, de interfase con las agencias. No sé si fue claro, sí, me fui por los detalles, pero... Clarísimo. ¿Y cómo ves el potencial de la biotecnología aplicada a la salud o en otros campos? Es gigantesco. El futuro, ni siquiera el futuro, el presente de la industria farmacéutica es la biotecnología. Las últimas terapias más innovadoras y con mayor eficacia son las terapias que derivan de terapia génica, por ejemplo. Claro, esto del microbioma es bastante... El microbioma, por ejemplo, hay un mundo que se abre con el microbioma, porque hay muchísimas aplicaciones, desde las moléculas que son aisladas desde el microbiota hasta el uso de ecosistemas completos de microbiota, como en el caso de la MaaT Pharma, que era la empresa por la que estuve trabajando hasta hace poco. Hay un abanico de posibilidades y hay muchísima inversión en eso. Si pudieras explicar, para el que nunca escuchó hablar de microbiota, ¿en qué consisten estas terapias? Sí. Es una buena pregunta. Digamos, el microbiota es un término que se utiliza a veces un poco de manera indiscriminada, pero básicamente yo trabajaba para una empresa que desarrollaba un producto basado sobre el microbiota fecal, es decir, sobre lo que nosotros llamamos la flora intestinal. El microbiota vendría a ser todos los microorganismos y todos los microorganismos que pueblan, en este caso, nuestro intestino, pero también hay, atención, porque hay desarrollos en microbiota de la piel, por ejemplo, o microbiota vaginal. O sea, la microbiota es la población de microorganismos que habita o cohabita con, en nuestro caso, el ser humano. En mi caso, yo trabajaba para microbiota fecal y nosotros utilizamos microbiota fecal donado por personas sanas, voluntarios sanos, para fabricar un producto que se utiliza de manera experimental por el momento, porque todavía no está autorizado, no han terminado la fase clínica, en pacientes que tienen rechazo de injerto luego de un trasplante de médula. La idea es que el producto viene a reparar un desbalance importantísimo que hay de la flora intestinal en esos pacientes y que a su vez desregula el sistema inmunitario. Entonces la idea es restaurar ese equilibrio y se habla de el paciente está disbiótico, o sea, tiene un desbalance de su microbioma y el producto viene a reequilibrar el balance natural y la interacción del sistema inmunitario. El costo de esas terapias, digo, comparado con la producción de anticuerpos monoclonal, ¿no? Producir microbiota o restaurar la composición, es un tema complejo porque si yo te digo, sí, yo recupero materia fecal de voluntario sano, parece que no vale, eso no tiene ningún costo. La verdad es que
extremadamente costoso. No quizás tanto como una terapia génica, pero es muy costoso. ¿Por qué? Porque las exigencias reglamentarias, introducir microbiota fecal puede ser mortal. O sea, hay casos, Estados Unidos sobre todo, la FDA ha tenido, ha impuesto muchísimas restricciones, porque si no me equivoco en 2006-2007 hubo un par de casos donde se utilizaba el microbiota fecal en terapias no controladas, o sea, de manera no controlada por el FDA, y llevó a la muerte de algún paciente, porque un paciente, una población sensible que tiene un microbiota endógeno totalmente destruido o prácticamente inexistente, que tiene un problema intestinal con inflamación, daño de la pared intestinal, y uno le pone un producto que puede potencialmente llevar un patógeno, puede ser mortal, y ha sido mortal en algunos casos. Entonces, la exigencia reglamentaria, los test y el protocolo de colecta de las muestras no es simplemente damos un tarrito y vaya, vuelva y ya está. No, es extremadamente costoso porque hay que hacer un screening. Creo que si no me equivoco era alrededor del 1%, o sea, de cada 100 voluntarios potenciales, solo uno podía ser donador. Y tenés que juntar material durante varios días. En la medida